Bien, mis hermanos, hemos tenido un muy buen tiempo de oración. Ese es el propósito precisamente del día miércoles y el día jueves, la oración, concentrarnos para orar muy específicamente, y así lo hemos hecho en esta hora. Bien, mis hermanos, vamos entonces a exponer los dos versículos que tenemos para exponer en esta noche. En Filipenses capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. No sin antes recordar que somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y con proyección hacia el mundo. Así que, hermanos, vamos al texto, por favor, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Mis queridos hermanos, le dimos el título a esta sesión que estamos exponiendo: consecuencias de haber sido unidos a Cristo. Consecuencias de haber sido unidos a Cristo. Se espera que quien es uno con Cristo comience a reflejar tres consecuencias importantes según estos 4 versículos. En primer lugar, una consecuencia es que ahora el creyente tiene unas capacidades especiales. Lo vamos a recordar a continuación. El creyente puede ahora llevar a la práctica ciertas conductas, ciertas prácticas, debido a las capacidades especiales que el Señor le ha dado. Y en tercer lugar, el cristiano tiene la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo. Versículos 3 y 4 es lo que vamos a estar desarrollando en este momento. Así que, mis hermanos, sería realmente una contradicción si consideráramos nosotros que habiendo sido unidos a Cristo, no se produjera ningún efecto práctico en la vida terrenal. Sería una contradicción total, ¿cierto? Porque la verdad es que ahora nosotros hemos sido unidos a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad, tenemos unas capacidades que se nos ha dado, mis hermanos. En el versículo 1 ya vimos que tenemos la capacidad de ser consolados en Cristo. En el versículo 1. Tenemos la capacidad de ser consolados por medio del amor fraternal. En el mismo versículo 1. En el mismo versículo 1 tenemos también la capacidad de ser participantes de la fraternidad. Esa comunión eclesial, esa comunión entre cristianos, nosotros tenemos esa capacidad también para tener dicha fraternidad. Hermanos, tenemos también la capacidad de ser afectivos profundamente con los creyentes. Nos dice ahí en el mismo versículo 1, nos habla de un afecto entrañable. Es aquel afecto que hay en nuestro corazón por el solo hecho de que mi hermano, que mi hermana comparte la misma fe que yo profeso. Hermanos, yo no sé si quienes de ustedes escucharon
el debate ayer, o por lo menos la entrevista que le hacían a aquel juez en Cartagena por haberse negado a celebrar aquel matrimonio. Pero hermanos, a mí me llamó un hermano que sintonizara y que escuchara lo que estaba sucediendo ahí. Y hermanos, les tengo que confesar, yo amé a ese juez ahí mismo. Ahí mismo yo amé a ese juez. ¿Por qué le amé a ese juez, hermano? Porque de inmediato me sentí identificado con sus convicciones. Con sus convicciones. De inmediato le amé. Y así nos pasa, mis hermanos. Así nos pasa. Cuando pasa, digamos, la persona leyendo los contadores del agua, de la luz, de la energía, y de pronto nos saluda muy amables o algo por el estilo, y muy pronto nos damos cuenta y viene la pregunta, ¿eres cristiano? Sí. Y amén. Es la respuesta cuando ellos dicen, amén, desde luego que sí, yo asisto a la iglesia, yo soy cristiano, yo amo a mi Señor. Inmediatamente sentimos un afecto entrañable. Hermanos, esa capacidad también nos ha sido dada. Y también nos ha sido dada la capacidad, hermanos, de ponernos en el lugar del otro. Ponernos en el lugar del otro. Dice, si alguna misericordia, es decir, si alguna compasión, hermanos, cuando alguien sufre una situación difícil, cuando alguien está pasando por un momento crítico, mis hermanos, debemos experimentar compasión. Ahora, ¿por qué lo experimentamos? Porque hemos recibido esa capacidad al haber sido unidos a Cristo. En el versículo 2, mis hermanos, nosotros podemos llevar a cabo dichas prácticas conductuales. Es decir, que podríamos hablar de cierta ética cristiana. Sí, se espera que el cristiano maneje una ética, maneje una cosmovisión, una perspectiva del mundo cristocéntrica, judeocristiana. Y eso entonces nos debe llevar a nosotros a tener una vida conforme a esa cosmovisión. Entonces, hermanos, nosotros podemos completar el gozo de los hermanos, es lo que menciona el apóstol Pablo en el versículo 2. Podemos completar el gozo de los hermanos. Hermanos, también nosotros podemos disponer nuestra mente para aprender. Eso está ahí mismo en el versículo 2 también. Podemos disponer nuestra mente para aprender. Mis hermanos, el amar fraternalmente a la iglesia de Cristo, podemos amar fraternalmente a la iglesia de Cristo. Claro, tenemos esa capacidad de amar. Y debemos amar fraternalmente, hermanos, con acción. Porque hay veces es fácil decir, ay, yo como amo al hermanito, yo como amo a la hermana, y yo como amo, estamos orando, pero resulta que el hermano de pronto tiene hambre, de pronto el hermano no ha desayunado, de pronto no ha comido. Hermanos, y por allá Juan nos dice que no amemos de palabra nada más, sino de palabra y de hecho. Entonces, hermanos, debemos amar fraternalmente a la iglesia, pero que eso sea accionado. Mis hermanos, también podemos estar de acuerdo con la dirección que tiene la iglesia. Hermano, hay veces, bueno, usted se puede preguntar, pastor, ¿dónde está eso ahí? Mírelo ahí en el término que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 2, unánimes, sí, unánimes. Es decir, debemos tener unidad, mis hermanos, en las decisiones eclesiales. Debemos estar unánimes. Entonces, mis hermanos, bueno, la iglesia tiene un enfoque, tiene una dirección, ¿cierto? Entonces, bueno, es responsabilidad nuestra que estemos unánimes en esa dirección. Máxime si tenemos plena seguridad que la dirección que tiene la iglesia es una dirección bíblica, que es una dirección cristocéntrica, bibliocéntrica. Tenemos entonces la responsabilidad, mis hermanos, de estar de acuerdo con la dirección de la iglesia. Tenemos también, hermanos, la responsabilidad de tener la misma perspectiva bíblica, sintiendo una misma cosa. Hermanos,
Esto nos lo dice el versículo 2, lo encontramos en el versículo 2. Hermanos, pero ahora, en los versículos 3 y 4 nos encontramos otro aspecto importante y es la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo. Hermanos, y es particular, y yo les pido que observen, por favor, que hay en el versículo 3 y en el versículo 4, hay dos detalles importantes. En el versículo 3, noten que hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo. Versículo 3. Miren el aspecto negativo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí está el aspecto negativo. Ahora, miren el aspecto positivo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? El aspecto negativo y el aspecto positivo. Y en el versículo 4 nos encontramos exactamente lo mismo. Un aspecto negativo y un aspecto positivo. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, importante cómo nos muestra aquí el Espíritu Santo estos dos versículos divididos de esta manera. Y mis hermanos, es que yo creo, sin lugar a dudas, hermanos, que tenemos que ser exhortados, que tenemos que ser animados a tener en cuenta, mis hermanos, que podemos estar obrando negativamente, aunque somos cristianos, mis hermanos, tenemos que ser vigilantes porque podemos nosotros continuar todavía con rezagos de nuestra vieja vida. Mis hermanos, cuando digo yo que tenemos la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo, mis hermanos, lo que quiero decir es que en primer lugar necesitamos, hermanos, evitar el egoísmo dentro y fuera de la iglesia, mis hermanos, como Cristo Jesús. Necesitamos evitar el egoísmo, necesitamos, hermanos, evitar el egocentrismo. Primero yo, segundo yo y por último yo. Hermanos, necesitamos modificar ese tipo de conducta. Mira lo que dice el versículo 3 en la parte A. Nada hagáis por contienda o egoísmo. Nada hagáis por contienda o por egoísmo. Mis hermanos, la palabra egoísmo aquí, hermanos, es la búsqueda de seguidores y adherentes por medio de regalos. La búsqueda de seguidores. De ahí la ambición, la rivalidad, el egoísmo, una disputa entre creyentes. Hermanos, hay algo aquí muy interesante. Resulta que parece que en la iglesia de Filipo, en nosotros no sucede esto, ¿cierto? Yo creo que en nosotros no sucede esto, ni riesgos que esto vaya a suceder entre nosotros, pero en la iglesia de Filipo sí sucedía. Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, hermanos, hombre, no hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada queriendo ustedes buscar sus propios intereses, hermanos. No busquen, no sigan buscando lo suyo propio. Por favor, no lo hagan. Hermanos, tenemos la responsabilidad de evitar el egoísmo dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia. Hermanos, debemos dejar de ser egoístas entre nosotros, pero también hacia afuera. Hermanos, hay momentos en que hay conductas de cristianos que son reprochables. Hermanos, que da vergüenza. Algunas veces que da vergüenza algunas reacciones de cristianos, de creyentes, mis hermanos, porque lo manejamos dentro de la iglesia, lo manejamos muy diplomáticamente. Qué pesar el hermanito, qué pesar la hermanita, es que está luchando con una debilidad. Entonces lo manejamos así, pero el punto es que muchas veces se maneja a sí mismo también hacia afuera, mis amados hermanos. Y pienso en mi Señor cuando mi Señor se sentó con pecadores
para comer, asistió a fiesta entre pecadores. Por ejemplo, cuando Mateo lo invitó a esa cena de despedida, a esa fiesta de despedida de él, de recoger impuestos. Y allí vinieron todos los publicanos, los recolectores de impuestos y todo lo peor que había. Y ahí estaba el Señor, hermanos. Eso nos indica que el Señor no era egocéntrico, no era egoísta el Señor. El Señor no decía, no, yo no me junto con esos pecadores para que no me vayan ahí a contagiar a mí. No, hermanos, no, nosotros debemos evitar eso. Debemos evitar, mis hermanos, el egoísmo. Pero, hermanos, debemos evitar el orgullo también dentro y fuera de la iglesia como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿dónde aparece aquí el orgullo? El orgullo aparece en la palabra vanagloria. La palabra vanagloria, mis hermanos, es un estado de orgullo que no tiene fundamento ni justificación. Este orgullo, mis hermanos, es un orgullo vacío, un orgullo barato, un orgullo vano. Hermanos, la persona vanagloriosa es una persona arrogante, engreída, necio, mis queridos hermanos. Esta palabra de la vanagloria se utiliza aquí, solamente aquí en Filipenses 2:3, con ese significado, mis queridos hermanos. El orgullo o la vanagloria, la persona que es arrogante, aquella persona, mis hermanos, que se cree por encima de los otros hermanos, que es el que sabe más o la que sabe más y siempre está tratando de brillar, siempre está tratando de impactar a los demás. Hermanos, tengamos cuidado con eso. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio de Pablo dice claramente, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, esta es la parte negativa. ¿Cómo no? Pero ahora el Espíritu Santo nos va a indicar cómo sí, ¿cierto? Cómo sí debemos obrar como verdaderos creyentes, mis hermanos. ¿Cómo sí? Bueno, él dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Uf, qué tremendo, hermanos. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermanos, hermanas, estamos llamados nosotros a tener una actitud humilde con nuestros hermanos, con una actitud humilde en la iglesia, mis hermanos. Esta actitud humilde realmente es una virtud, hermanos, que viene de adentro hacia afuera, mis hermanos. ¿Saben nosotros cuándo seremos humildes? ¿Sabe cuándo nosotros podemos comenzar, hermanos, a practicar la humildad? Cuando en todo momento nosotros nos comparemos con la gracia de Cristo. Cuando nos comparemos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos vamos a dar cuenta de inmediato de dónde nos sacó el Señor. Hermanos, no nos comparamos. La humildad no es compararse con el hermano o con la hermana. La humildad es compararnos con Cristo y ahí nos damos cuenta, mis hermanos, de dónde nos sacó el Señor y cómo eso transforma inmediatamente, mis hermanos, nuestra conducta en una conducta humilde, mis queridos hermanos. Así que vamos viendo ahí en la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo, vamos viendo el evitar el egoísmo dentro y fuera de la iglesia. Vamos viendo evitar el orgullo dentro y fuera de la iglesia, mis hermanos. Pero llegamos aquí practicando la humildad como Cristo, nuestro Señor. Hermanos, esa es precisamente la sesión que sigue para el próximo jueves en la voluntad del Señor. Practicando la humildad como el Señor, hermanos y hermanas. Tremendo lo que nos espera, lo que el Señor nos muestra aquí el Espíritu Santo acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, en la humildad, pues, significa vivir en una completa dependencia del Señor. Hermanos, no en depender de nosotros mismos, no en depender de la carne, no, mis amados hermanos, sino depender de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, nos encontramos un cuarto aspecto importante en el versículo 3, y es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, mis hermanos. Nos dice ahí en el versículo 3, en la parte de cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Hermanos, cuánta necesidad tenemos de que el Espíritu Santo nos ayude a practicar este mandato precioso, este mandato del Espíritu Santo, mis hermanos. Estimar, considerar al otro como superiores a nosotros mismos. Hermanos, esto significa estimar el pensamiento principal en la mente de uno, hermanos, es decir, tener en una alta estima a nuestro hermano o hermana al punto de verle como que es superior a mí. Sí, hermanos, de ver al hermano como, o a la hermana como que él o ella es superior a mí. Y usted puede estarse preguntando, no, pastor, eso no lo practica nadie. No, eso, ¿quién va a hacer eso, pues? No, yo no me voy a humillar ante nadie. No. Que me hable él a mí o que me hable ella a mí, pero yo no me voy a humillar ahí. Hermano, hermana, resulta que para ver al otro como superior a mí mismo, mis hermanos, si esa persona ese hermano actúa conmigo como actuaría Cristo mismo, esa es la razón para yo verle como superior a mí mismo. Escúchelo bien. Si ese hermano o esa hermana obra conmigo como Cristo obraría conmigo, es la razón suficiente para verle como superior a mí mismo. Cristo Jesús me está exhortando por medio de ese hermano, por medio de esa hermana, mas si tiene la palabra de Dios abierta y está haciendo lo que el Señor Jesucristo haría conmigo, mis amados hermanos. Así que debemos considerar a los hermanos como superiores a nosotros mismos, hermanos, como lo haría el Señor Jesucristo. Y tenemos un último aspecto en el versículo 4, mis hermanos. Un último aspecto, miren, dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el de los demás. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí se dan cuenta? Un aspecto negativo, un aspecto positivo. El negativo, mis hermanos, es que nosotros siempre estemos buscando lo que me beneficia a mí. Siempre estoy buscando una ventaja. De cómo obtengo una ventaja. Siempre estoy diciendo que lo del otro no sirve, que lo que sirve es lo mío. Lo del otro no tiene ningún valor, lo que tiene valor es lo mío. Hermanos, hermanas, es un extremo del egocentrismo. Lo del otro no sirve, lo que sirve es lo mío. Siempre estoy buscando mis propios intereses, mis hermanos. El Espíritu Santo nos dice, no busquen lo suyo, no busquen lo de ustedes permanentemente. No, interésense en buscar el beneficio, los intereses de los demás. Hermanos, Pablo le está hablando, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, le está hablando a la iglesia en Filipo. Por lo tanto, nos está hablando a nosotros también. Hermanos, necesitamos nosotros tener esta práctica, pedirle al Señor que nos ayude, mis hermanos, a colocar nuestros intereses por debajo
de los intereses de la iglesia, de los intereses de los hermanos, que nos ayude, hermanos, a tener en cuenta que hay tantas cosas como nosotros podemos ayudar a los demás hermanos, pero en la búsqueda de nuestros propios intereses no vemos absolutamente nada, mis hermanos, que podamos hacer. ¿Por qué? No lo vemos, porque, hermanos, estamos concentrados en nosotros. Estamos concentrados, hermanos, en nosotros. Que el Señor nos ayude en esto, mis amados hermanos. Nos quedamos tan perplejos de cómo el Espíritu Santo nos divide estos dos versículos en dos partes. Una parte negativa, la parte positiva. Cómo sí, cómo no y cómo sí. Y en el segundo versículo hace exactamente lo mismo. Cómo no debemos obrar, cómo sí debemos obrar. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y nos estaremos preparando para la próxima sesión que viene a partir del versículo 5, porque aquí, en el versículo 5, el Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a mostrar a Cristo. Nos va a mostrar a Cristo como si nos dijera, miren por qué les estoy enseñando esto. Miren por qué les estoy explicando versículos del 1 al 4. Esta es la razón, y nos va a presentar a Cristo. Miren cómo lo hizo el Señor Jesucristo. Es así como ustedes lo deben hacer. Eso es lo que viene para el próximo jueves en la voluntad del Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por la exhortación, Señor amado, que nos has dado. Señor, ayúdame a mí y ayuda también a cada uno de mis hermanos oyentes para practicar, Señor amado, para obedecer al Espíritu Santo lo que nos has indicado hoy, bendito Dios. Por favor, ayúdanos, Señor, a reevaluar nuestro comportamiento en la iglesia con nuestros hermanos. Señor, ayúdanos, por favor, porque, Señor, yo sé que hemos pecado. Esto no era un asunto para la iglesia en Filipo nada más. Señor, este es un asunto que es transversal a la iglesia en toda la historia, bendito Dios. De manera que, Señor, yo te ruego que nos ayudes pues a obedecer, a interesarnos, Señor, por los hermanos, por los asuntos de los hermanos enfermos, los hermanos que tienen necesidad, los hermanos que necesitan asesoría en alguna área en la que no saben, Señor amado, pero que de pronto nosotros sí sabemos. Por favor, ayúdanos para que seamos solidarios, para que seamos, Señor, amorosos con nuestros hermanos, en compartir aquellas áreas de conocimiento que muchas veces, Señor amado, algunos hermanos no tienen o no tenemos, pero que otros sí lo tienen. Bendito Dios. Ayúdanos, Señor, en ello, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.